Hey, ¿cómo estás? Soy Bluriwi y hoy vengo a hacerte una pregunta. Si te pido que pienses en una saga clásica, ¿cuál es la primera que se te viene a la cabeza? ¿Star Wars? ¿Terminator? ¿Regreso al futuro? Pues si te gustan los clásicos, o si has leído el título del vídeo, sabrás que la primera en la que yo pienso es en Jurassic Park. Y seguro que si te gustan la ficción o los dinosaurios tanto como a mí, tú también lo has hecho. Y es que, ¿cómo no hacerlo? Esta fue una trilogía que marcó un antes y un después en la ciencia ficción, y por el bien de la saga en este vídeo vamos a centrarnos solo en la etapa de Jurassic Park, es decir, las tres primeras que todos recordamos con cariño. Estas fueron películas legendarias y que estoy seguro que hicieron que muchos de nosotros nos volviésemos fanáticos de estas criaturas, con escenas que se quedaron en la historia y en la mente de quienes las veían, como la primera aparición del tiranosaurio en la primera, los velociraptores en la hierba alta de la segunda, o incluso el amado Tricicloplotus en la tercera. Sin embargo, pese al cariño que mucha gente les tiene, lo cierto es que las tres películas forman una trilogía casi perfecta, ya que muchas personas culpan a la tercera de no estar a la altura de sus predecesoras. Pero, ¿era realmente una mala película? ¿Cuál fue la historia detrás de la producción de esta trilogía? Y lo más importante, ¿realmente esta saga era tan buena o nos está cegando la nostalgia? En este vídeo haremos un repaso de toda la trilogía jurásica para ver su desarrollo detrás de las cámaras. Analizaremos los mensajes que intentaban transmitir y veremos si realmente la tercera merece ser llamada la oveja negra de las tres. Todo comenzó en 1990 con la creación de un libro titulado Jurassic Park, escrito por Michael Crichton. Él envió varias copias a personas importantes a modo de regalo y antes siquiera de su publicación ya recibió una llamada del mismísimo Steven Spielberg, que había quedado encantado con la historia y junto con Universal Studios querían comprar los derechos para hacer una película. Michael aceptó y aunque esto desembocará en lo que conocemos hoy en día, la historia detrás de su producción es tan interesante como la propia película. Los derechos del libro fueron comprados por 1.500 millonazos de dólares y para recrear a los dinosaurios, Universal quería utilizar stop motion y personas dentro de disfraces. Imagínate cómo habría sido si los dinosaurios tuviesen la misma pinta que el Godzilla de hace décadas. Por suerte, Steven quería representar estas criaturas de la forma más realista posible, pero como todavía eran los años 90, la tecnología para hacerlo era muy limitada, así que optó por utilizar una mezcla de efectos prácticos y lo que sería el mejor CGI visto hasta la fecha, pues tuvo acceso a una prueba especial donde se intentaba representar un dinosaurio corriendo y quedó tan fascinado por ello que se decidió hacerlo todo así. Stan Winston fue el encargado de los efectos prácticos, supervisando la creación de enormes animatrónicos realistas, mientras que Industrial Light and Magic se encargó de los efectos especiales. Los icónicos sonidos de los dinosaurios se crearon a partir de una combinación de grabaciones de animales reales. Por ejemplo, el rugido del tiranosaurio fue una mezcla de sonidos de perros, pingüinos, tigres, elefantes e incluso caimanes. Todo el equipo experimentó para conseguir rugidos y sonidos únicos que fueran lo suficientemente impactantes para el público de esa época, ya que tenían que simular que estábamos viendo un animal que existió pero que nadie sabía realmente nada sobre su aspecto real. La mítica musiquilla que se escucha en varias partes fue compuesta por John Williams, que una vez más pasó a ser el compositor de una banda sonora legendaria. Este compositor ya había creado antes la banda sonora de Star Wars, Tiburón o Indiana Jones, por mencionar algunas. Durante el diseño de los dinosaurios y las escenas en las que se reflejaba su comportamiento, se tuvo asesoría constante de múltiples paleontólogos reales que supervisaban cada movimiento y cada pequeña acción para asegurarse de que realmente daban la impresión de ser animales vivos, con los comportamientos que se creía que tenían en ese momento. Es por ellos que los Gallimimus huían en manadas como pájaros o que se representase a los velociraptores con una gran inteligencia. Se construyeron maquetas de múltiples escenas para poder representarlas lo mejor posible, y el propio Steven Spielberg participó en el diseño del vestuario y los jeeps vistos en la película, ya que estaba realmente emocionado y encariñado con la historia que iban a dar a conocer al mundo. Y finalmente llegó el gran día. El 30 de septiembre de 1993 salió en cines Jurassic Park, abriendo la puerta a mucha gente y a un mundo fascinante y haciendo que los dinosaurios fuesen ya considerados como parte de la cultura popular, y no solo como los que estuvieron antes que nosotros. La película evidentemente fue un éxito, con más de 900 millones de dólares recaudados en todo el mundo.
y convirtiéndose en la película más taquillera de la historia hasta ese momento. La historia nos narra el viaje de dos paleontólogos, Alan Grant y Ellis Adler, que son invitados a una isla por un misterioso multimillonario llamado John Hammond. En ella descubren que de alguna forma Hammond ha conseguido traer de vuelta a la vida a múltiples dinosaurios y que planea abrir la isla al mundo para que los visiten como si fuese un zoológico. Ambos quedan maravillados, pero Ian Malcolm, otro de los invitados para dar su visto bueno al parque, no está tan de acuerdo con la idea. Desde su punto de vista, la vida no es algo que se pueda contener ni controlar, y está seguro de que debido a las ganas de Hammond por capitalizar vidas creadas con la ciencia, acabará ocurriendo algo que ponga en peligro la vida de quienes visiten el lugar. Y efectivamente, unas horas después, por culpa de una tormenta y una persona infiltrada de otra compañía, los sistemas de seguridad fallan y todos los dinosaurios quedan libres, haciendo que la estancia en la isla se convierta en una lucha por la supervivencia hasta encontrar una forma de salir de allí. Toda la película está llena de momentos hermosos, tensos e impactantes, y algunos incluso han sido referenciados en otros medios, como en la famosa escena del tiranosaurio rugiendo o el chica lista de los velociraptores. Los efectos especiales que se utilizaron en ella fueron los primeros en verse tan bien que los demás estudios empezaron a olvidarse de los efectos prácticos. Y es gracias a ello que con el pasar de los años ahora estamos tan acostumbrados a verlos que es toda una novedad cuando una película no utiliza CGI. No voy a hacer un resumen, puesto que si no lo has visto te estaría estropeando una gran experiencia, pero sí voy a hablar sobre su mensaje. Para mí, Jurassic Park no es solo una historia de acción y aventura sobre dinosaurios que cobran vida en un parque temático, es también una reflexión sobre los límites éticos y las consecuencias de la manipulación científica. La película plantea preguntas cruciales sobre el papel de la ciencia en la sociedad moderna y sobre los peligros de jugar a ser Dios. Uno de los mensajes principales es una advertencia contra la arrogancia humana, en especial cuando se trata del poder de la ciencia y la tecnología. Hammond, impulsado por su ambición de crear algo grandioso, subestima los riesgos de traer a los dinosaurios de vuelta a la vida. Él ve la ciencia como una herramienta para alcanzar sus sueños, sin cuestionar la ética o las implicaciones a largo plazo. Como ya decía Ian Malcolm, la vida se abrirá camino, y no puede ser contenida ni controlada. En esta película, Malcolm representa la voz de la cautela, advirtiendo que los intentos de Hammond y de su equipo por dominar la naturaleza solo acabará trayendo consecuencias imprevistas. Spielberg utilizará esta imprevisibilidad para recordarnos que la vida es una fuerza caótica que no puede ser reducida a algoritmos ni a fórmulas genéticas. La vida se abre camino e intenta decirnos que la naturaleza tiene sus propios mecanismos y leyes que superan a la intervención humana. Los intentos de Hammond de crear un mundo perfecto fracasan precisamente porque ignoran las complejidades de algo que queremos estar por encima sin darnos cuenta de que nosotros mismos somos parte de ese ecosistema. Hay también un mensaje muy claro sobre los límites éticos de la ciencia y plantea la pregunta de si solo porque algo es posible científica o tecnológicamente, entonces debería hacerse. De tanto querer ser Dios, los científicos del parque cometen un error fundamental. Ponen el avance científico y el éxito económico por encima de la responsabilidad y la moralidad. Con esto, el autor del libro intentaba lanzar una advertencia al mundo sobre los peligros de la explotación irresponsable de la ciencia. Y lo mejor es que este mensaje sigue siendo más relevante que nunca hoy en día, especialmente en campos como la inteligencia artificial, donde las posibilidades de manipulación y creación son inmensas, pero también lo son los riesgos. Muchas personas están perdiendo ya su trabajo como programadores, escritores, animadores o diseñadores porque ya lo hacen los avances científicos, y las IAs pueden encargarse de ello. Pero, ¿es correcto hacerlo solo porque podamos hacerlo? La película intentaba dar un mensaje que ha acabado siendo más relevante en la época actual. La revolución de efectos visuales, el guión, la ambientación, la música y los mensajes han hecho de esta película una de las mejores de la historia. Y para mí se merece completamente que se le llame obra maestra. Sin embargo, ahora es cuando comienza lo verdaderamente interesante. Jurassic Park 2, El Mundo Perdido, inicialmente no iba a existir, debido a que Michael Crichton no tenía planes para un segundo libro y a Spielberg no le gustaban demasiado las secuelas. Pero las ganancias masivas por parte de la primera película y los millones de fans alrededor del mundo que pedían otra entrega hicieron que Universal Studios los convenciera a ambos. Y así es como en 1995 salió a la luz El Mundo Perdido, el libro que funcionaba como una secuela para la historia original y que movilizó de inmediato la producción de una segunda película.
Esta secuela tenía elementos que no llegaron a utilizarse en la primera novela y Michael tuvo mucho tiempo para desarrollar la historia, lo que le llevó a conseguir una narrativa más profunda y con la intención de darle un tono más serio. El cambio de isla, pasando de Nublar a Sorna, trajo un ambiente más libre y salvaje, sin cercas ni medidas de seguridad, solo dinosaurios sueltos en una segunda isla que habían formado su propio ecosistema único. Debido a esto, Spielberg quiso hacer una película visualmente más oscura, que siguiese contando como ciencia ficción, pero que por momentos pudiese considerarse como una de terror. Se inspiró mucho en las películas originales de King Kong para crear la esencia de una isla perdida y toda la ambientación en su interior. Sin embargo, hacer esta secuela supuso todo un reto. En la primera película nadie pensaba que se verían unos efectos tan realistas y ahora era justo eso lo que se esperaba ver en ella. Por suerte, en pocos años, la tecnología que se había utilizado anteriormente había evolucionado, y Steven reunió de nuevo a Stan Winston y a Industrial Light and Magic para volver a hacer una mezcla de efectos prácticos y efectos especiales. Debido a que contaban con un mayor presupuesto, se construyeron más animatrónicos y se priorizaron antes que los efectos hechos por CGI. Los más impactantes seguramente fuesen los dos tiranosaurios que vemos en la película, que están completamente hechos a mano y que pesaban varias toneladas cada uno. Además, por los avances tecnológicos se permitió que gesticulasen movimientos más realistas, como la cría del Rex. Durante toda la grabación se enfrentaron a varios problemas a la hora de filmar algunas de las escenas del libro que parecían imposibles de realizar en la vida real de forma segura. Las dos que más trabajo llegaron a dar al equipo fueron la escena de los dos tiranosaurios atacando una caravana en el borde de un acantilado, ya que Spielberg quería crear un momento intenso y memorable, y fue todo un desafío tanto a nivel logístico como técnico, especialmente porque se utilizó una combinación de CGI y animatrónicos en un set que simulaba el acantilado. La caravana que veíamos se construyó sobre un sistema hidráulico, que era lo que hacía que se moviese y girase, intensificando la sensación de peligro. Y por el otro lado, la mayoría de escenas del Rex suelto por San Diego en la recta final de la película fueron especialmente tensas, ya que se utilizaron muchos efectos prácticos para recrear la destrucción que estaba provocando el dinosaurio, y había mucho miedo por provocar un accidente urbano o por dañar algún extra. Curiosamente, la mayoría de estas escenas en la ciudad fueron ocultadas por Spielberg al resto del equipo hasta que llegó el momento de grabarlas. En sus propias palabras, esto lo hizo para sorprenderlos, aunque no estoy muy seguro de que les hiciese tanta gracia. Con el tiempo se acercó la fecha de salida y Universal realizó una campaña publicitaria masiva a través de ropa, juguetes, videojuegos y todo lo que puedas considerar como merchandising. Durante unas semanas fue imposible no ver el logo de la película allá donde fueses, y finalmente el 22 de agosto de 1997 llegó a los cines de todo el mundo. Una vez más fue aclamada por lo bien que se veía, a la crítica no le gustó tanto como la primera, pero muchos fans admiraron la gran implementación de una ambientación más oscura, sin llegar a perder su tono original y la mezcla de ficción, acción y toques de tensión que Spielberg había logrado. El Mundo Perdido consiguió recaudar más de 600 millones de dólares y fue la película que hizo que los estudios comenzasen a tener en cuenta a Steven Spielberg como un director capaz de gestionar y ocuparse de producciones con un gran presupuesto, lo que le hizo dar un gran salto en su carrera que lo llevaría a ser conocido como el gran director que es hoy en día. La historia nos cuenta lo que ocurrió con Ian Malcolm años después de lo sucedido en Jurassic Park. Escribió varios artículos sobre lo que pasó allí y lucha día a día por revelar la verdad al mundo sobre lo ocurrido, mientras InGen, que es la empresa de John Hammond, intenta ocultarla. En cierto punto descubre que hay una segunda isla llena de dinosaurios donde vivían en libertad antes de ser trasladados a Nublar, o al menos esa era la intención originalmente. Por diferentes razones, Malcolm debe viajar a esa isla y una vez más, él y los personajes de esta entrega se quedan atrapados y debían encontrar una forma de escapar. Nuevamente no te la voy a resumir, pero al ser Malcolm el personaje central es muy interesante ver su punto de vista frente a todo lo que va ocurriendo y a los dilemas filosóficos que enfrenta. El Mundo Perdido no es tan solo una secuela de la película Jurassic Park, sino también una secuela a los temas éticos de los que hablaba la primera sobre el poder, la explotación y las consecuencias de la manipulación
explotación de la naturaleza. A través de su narrativa y personajes, la película nos invita a reflexionar sobre los límites de la ciencia y el papel que juega la humanidad en la preservación o la destrucción de la vida en el planeta. Y es que a diferencia de la primera, que aborda el poder de la ciencia y la ambición humana, esta segunda enfocaba su mensaje en las consecuencias de no respetar a la naturaleza como una fuerza propia y en las catástrofes que surgen al tratar de someterla a intereses comerciales y egoístas. Los dinosaurios en Isla Sorna sobreviven y se reproducen sin intervención humana, formando un ecosistema propio y equilibrado. Al mostrar cómo los dinosaurios se adaptan y prosperan en este ambiente, Spielberg quería mostrarnos que la naturaleza tiene una forma de autoorganización que va más allá de nuestras capacidades físicas. Podemos talar bosques, extinguir especies, bloquear ríos, pero una vez más, al final la vida se abrirá camino y nos condenará por atrevernos a desafiarla. Así como ya está pasando en la vida real cuando talamos bosques para poner fábricas. El humo que desprenden calienta el planeta, lo que hace que se derrita el hielo de los polos, suba el nivel del mar y con el tiempo acabe inundando la zona donde estas fábricas están asentadas, destruyéndolas por completo. Al igual que su predecesora, El Mundo Perdido explora el rol de la ética en la ciencia y los peligros de la experimentación sin responsabilidad. Los dinosaurios de Isla Sorna representan el resultado de la ciencia utilizada sin límites éticos, criaturas traídas al mundo solo para satisfacer la ambición de los humanos. La película muestra cómo los científicos y los empresarios de InGen ven a los dinosaurios como meros recursos, en lugar de como seres vivos, priorizando el beneficio económico. La codicia es también representada en la escena final en San Diego, donde el Rex es llevado para ser exhibido como una atracción comercial. En su intento de dominar a una criatura tan imponente, los humanos terminan liberando un caos en su propia civilización. Spielberg deja en claro que el intento de controlar a la naturaleza solo termina causando daño y desestabilización ambiental. Esta secuela usa la historia de los dinosaurios para transmitir un mensaje profundo. La naturaleza es una fuerza que no debe intentar de ser manipulada ni controlada para satisfacer nuestros deseos más íntimos. Los intentos de explotarla y dominarla solo llevan al caos y los avances científicos sin responsabilidad moral solo traen consigo consecuencias destructivas. Si bien hay personas que prefieren la primera, lo cierto es que esta película no se queda atrás en ningún aspecto, pero como ya no teníamos esa primera impresión tan impactante al ver un dinosaurio por primera vez, se ve obligada a enfocarse mucho en la ambientación y la historia. Para mí, aunque también prefiero la primera, esta sigue siendo una gran película por todas las novedades y avances que aportó a este mundo dentro y fuera de la pantalla. Sin ninguna duda, una estupenda secuela, aunque por desgracia, no puedo decir lo mismo de la siguiente. Y llegamos por fin a la razón de ese casi en el título del vídeo, y es que la producción de esta película fue la más caótica de todas. Para empezar, Michael Crichton no quería escribir un tercer libro, pues consideraba que por su parte ya había contado todo lo que había que contar y quería enfocarse en otros proyectos. Steven Spielberg no volvió como director, pero al contrario de lo que cree mucha gente, sí que estuvo implicado. Sencillamente se quedó en la sombra como uno de los productores de la película. En su lugar, el cargo de director lo tomó Joe Johnston, quien ya había dirigido anteriormente la primera película de Jumanji, por lo que Spielberg pensó que sería una elección apropiada. Al contrario que las dos anteriores producciones, Jurassic Park 3 no tenía un libro del que partir ni una trama que adaptar. Debían ser completamente originales y crear una historia que dejase satisfechos a los fanáticos sin manchar el legado de la obra original. Todo el equipo estuvo sometido a la presión de las altas expectativas y estos factores hicieron que ya desde el inicio la película no tuviese un rumbo fijo, ya que era un producto que se estaba haciendo únicamente por dinero y no porque tuviese una historia que contar. Al principio se pensó en hacer girar la trama en torno a Alan Grant, el protagonista de la primera película, quien ahora estaría viviendo en la Isla Sorna en una torre o en un búnker desde el que estudiaría los dinosaurios de la zona. Esta idea se acabó descartando, pero la opción de traer de vuelta a Alan convenció al equipo y decidieron traerle de regreso como el personaje central de la historia. A medida que avanzaban, el guión cambiaba constantemente, pues todo el equipo sugería cambios y escenas que modificaban una y otra vez la historia. Esto provocó que, debido al plazo de tiempo que Universal les había dado para hacer la película, tuviesen que comenzar las filmaciones sin tener un guión terminado. Y por ello, muchas veces los rodajes acababan antes de tiempo, ya que no había más material que filmar, pues este se escribía incluso durante los rodajes. En varias entrevistas, los actores y actrices mencionaron que muchas veces
veces no tenían ni idea de lo que iba a pasar en las siguientes escenas, y que ni siquiera estaban seguros del tono de la película. Todo este caos dio como resultado la entrega más corta de la saga, con una duración de 92 minutos, regresos de personajes a petición de los fans y la inclusión del Spinosaurus sustituyendo al Rex como antagonista principal. Durante la producción se crearon nuevos animatrónicos con notables cambios a los diseños de los dinosaurios en la anterior entrega, y una vez más se utilizó la mezcla entre animatrónicos y CGI, pero esta fue la película que más complicó las cosas para el equipo que se encargaba de los efectos prácticos, ya que el Spinosaurus tenía su propia versión robótica, enorme y realista, pero de acuerdo a las investigaciones científicas, este dinosaurio era semiacuático, es decir, que podía moverse tanto en tierra como en agua. Esto fue lo que hizo que se le nombrase como el antagonista principal, pues esta capacidad le daba pie a varias escenas que podían llegar a ser altamente memorables. El problema es que por muy realista que pareciese, seguía siendo un animatrónico y los robots no se llevan tan bien con el agua. Hubo varias complicaciones en múltiples escenas debido a su gran tamaño y lo difícil que era manejarlo, pero el peor momento vino mientras grababan la escena del río cerca del final, en la cual el animatrónico estaba enteramente mojado, por no decir sumergido, y este tuvo una avería que inmovilizó a todo el equipo durante días. Aun con todos los problemas que tuvo, consiguieron completar la película en el plazo que Universal les había dado. Y así, un 27 de julio de 2001 salió la tan esperada Jurassic Park 3, y la recepción fue mixta. Por un lado, mucha gente aplaudía que una vez más los animatrónicos y los efectos especiales eran lo más realista que habían visto en mucho tiempo, pero por otro lado, tanto la crítica como los fans notaron la ausencia del director de las anteriores entregas, pues la profundidad narrativa, la falta de un buen desarrollo para los personajes y la ausencia de mensajes que invitasen a la reflexión era evidente. Se notaba demasiado que esta película había sido hecha para generar más dinero utilizando el nombre de la franquicia, y por eso esta fue la entrega que menos ganancias generó, con algo más de 300 millones de dólares. Aunque consiguió recuperar con creces su presupuesto de 93 millones que invirtió Universal, este decidió dejar la saga apartada, pues consideraba que una cuarta entrega, habiendo perdido ya la confianza del público, sí que podría suponer un fracaso, y por tanto un duro golpe financiero para la compañía. Es así como finalizó esta trilogía, que aunque años después sería retomada bajo un nuevo nombre, en su momento se consideró como una trilogía casi perfecta, debido a que las dos primeras buscaban transmitir mensajes sobre los límites morales de la ciencia y qué derecho tenemos los humanos sobre la vida que nos rodeaba, mientras que la tercera tan solo era un producto hecho por dinero. ¿Pero realmente era tan mala? Bueno, la historia nos cuenta cómo años después de lo ocurrido en el primer parque, Alan Grant se encuentra en un momento de crisis, pues su trabajo de excavación se ve opacado por los avances científicos, ya que ninguna empresa quiere financiar sus excavaciones, pues ¿qué sentido tiene desenterrar huesos cuando ya se puede traer a la vida a los dinosaurios y estudiarlos? Y un día conoce a dos personas que le ofrecen mucho dinero para ayudarles y les hace de guía en un vuelo sobre la isla Sorna. Más adelante descubrimos que lo que esta pareja quería era encontrar a su hijo Eric, quien se había quedado atrapado hace unas semanas, y por ello sobornaron a Alan con un dinero que en realidad no tenían, todo para que los acompañase e hiciese de guía, sin saber que Alan solo había estado en Nublar y nunca en Sorna. Eventualmente ellos también se quedan atrapados y una vez más tienen que encontrar una forma de salir. Si bien la película es entretenida, es cierto que por momentos los personajes pueden llegar a caerte mal, y al haber tan pocos después de que se queden atrapados no se siente demasiada tensión, pues sabemos que es muy probable que todos ellos, al ser los protagonistas, no les vaya a pasar nada grave. Los dinosaurios que vemos tienen un diseño distinto y son de especies que no aparecieron en la anterior entrega, lo que resulta extraño al pensar que están en la misma isla. En lo personal, yo no considero que la película sea tan mala, y aunque no está ni de lejos a la altura de sus predecesoras, sí que te lo puedes pasar bien con ella. Es bastante entretenida para apagar el cerebro un rato y disfrutar de lo bien que se ven los dinosaurios, ya que hay que reconocérselo, tiene unos efectos visuales que incluso le daría envidia a varias películas actuales. Y es cierto que le falta un mensaje principal para transmitir, pero eso no significa que no se pueda sacar nada de ella. Jurassic Park 3 explora una lección más directa. La naturaleza es impredecible y no debe subestimarse. Alan Grant fue a la isla con más sabiduría, consciente de que la investigación en este caso no iba a compensar los peligros que enfrentaría. A lo largo de toda la película, los personajes deben trabajar juntos para sobrevivir en un entorno sumamente hostil. Cada uno tiene algo que aportar, desde el conocimiento científico de Alan hasta la valentía del señor Kirby, que finge ser más de lo que es para lograr sus objetivos. Esta colaboración reflejó un mensaje sobre la importancia del trabajo en equipo frente a la adversidad, y cómo con la ayuda de otras personas podemos superar incluso las situaciones más difíciles.
Además, se destaca el hecho de que los dinosaurios, como el Spinosaurus, presentan comportamientos impredecibles y tienen la capacidad de adaptarse a su entorno, lo que indica que la naturaleza sigue su curso de formas que el ser humano no puede anticipar ni controlar. De todas formas, me gustaría saber qué es lo que piensas tú de esta película y de la trilogía en general. Espero que este vídeo te haya gustado y recuerda que si quieres apoyar algo más que al canal, puedes suscribirte o dejar tu like. Yo por mi parte, nada más. Un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.